Bueno, mis hermanos, la semana pasada decía a mis hermanos, estuvimos hablando de Hechos 17. Vimos los viajes de Pablo y sus compañeros a Tesalónica, bueno, la semana anterior, y a Berea, y en la última reunión, la estadía en Atenas, y comenzamos un poco acerca de la estadía en Corinto. Este viaje es el segundo viaje misionero, ¿no? Ya estamos ya casi cerca al final de ese viaje, aunque no es que sea el final en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a lugares. Vamos a repetir un poquito del 18, que habíamos leído ya la semana pasada, pero vamos a repetir un poquito ahorita para retomar el tema. Dice Hechos 18:1: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, recordemos, se encontró con estos judíos que venían de Roma, expulsados por Claudio, por el emperador Claudio, un decreto de él. Probablemente en Corinto ahora había muchísima población. Era una ciudad muy comercial, muy grande, varios cientos de miles de habitantes, no recuerdo en este momento cuántos, pero era un lugar muy estratégico. Corinto tenía dos puertos, un puerto hacia el occidente y un puerto hacia el oriente. Estaba ubicada como en un istmo de tierra, y había 6 kilómetros entre puerto y puerto. Entonces era fácil mover la mercancía, llegar a un puerto y trasladarla al otro puerto. Y se evitaban los marineros como 320 kilómetros de viaje por el mar dando una vuelta larga. Entonces llegaban a ese puerto, por tierra llevaban todo al otro puerto y volvían y lo embarcaban. Y bueno, esta ciudad se caracterizaba ¿por qué? Como siempre había mucha idolatría, pero principalmente mucha inmoralidad. Cuando leemos las cartas de Pablo a los Corintios, vemos que hay muchas referencias acerca de eso. Caían muy fácil en esos pecados porque era una ciudad que prácticamente recibía gente de todas partes que venían a divertirse de una manera inmoral. Venían a eso. Por eso yo a veces he comparado este sitio donde estamos con Corinto, porque es muy parecido. Muchos pecados de inmoralidad. Había, por ejemplo, bueno, ahora hablamos de eso, templos con unas mujeres que llamaban vírgenes vestales, que de vírgenes no tenían absolutamente nada, sino que eran prostitutas religiosas, y todos los cultos en esos templos tenían que ver con la inmoralidad sexual. El templo principal de Corinto era a la diosa Venus o Afrodita, la diosa que llamaban del amor. Pero este amor no es el amor que habla la Biblia, el amor ágape, un amor puro, o el amor fileo, un amor fraternal, familiar, sino el amor eros, el erotismo. Entonces la ciudad estaba llena de lujuria y de un deseo por lucrarse grandísimo. Entonces, amor al dinero y lujuria, imagínense esa combinación en esa ciudad. Y bueno, se juntó con estos dos judíos, Aquila y Priscila. Repito el 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Raro, ¿no? Como siempre, donde él llegaba primero iba donde sus hermanos judíos a predicarles el evangelio de Jesús, a discutir con ellos. Discutir en el sentido de argumentar, ¿no? No de ir a pelear hasta... Y persuadía a judíos y a griegos. Otra razón en la que no había mencionado en estos días, pero hoy caía en cuenta y recordaba, es que Israel, el pueblo escogido de Dios, debería ser el encargado de predicar el evangelio al mundo, pero no lo ha hecho completamente. Solo algunos de ellos han cumplido con ese mandato. Entonces él llegaba a las sinagogas
a donde los judíos, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero además debían ser los encargados de ser luz para el mundo. Entonces llegaba allá primero. Y persuadía a judíos y a griegos, o sea, a judíos y a no judíos. Cuando dice griegos quiere decir no judíos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recordemos que cuando él llegó a Atenas, mandó el encargo de que vinieran Silas y Timoteo a la mayor brevedad posible a reunirse con él en Atenas, pero parece que no alcanzaron a llegar, o no llegaron, por alguna razón. Entonces llegaron y se unieron con él en Corinto. Y él estaba entregado por entero a la predicación, testificando de Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, o sea, a los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sacudiéndose los vestidos es una expresión también simbólica que ellos tenían, ¿sí? De decir, bueno, ya, no más con ustedes, corto con ustedes, ya. No quiero ni que el polvo de su ropa toque mi ropa, más o menos ese es el sentido. Entonces dice, me voy ahora a los gentiles. Y ustedes, judíos, pueblo escogido de Dios, ¿no quieren escuchar? ¿No quieren aceptar a Cristo? Pues me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando. Ya cuando empezaron a blasfemar, ya él les dijo, bueno, adiós pues. A una persona se le comparte, se le comparte, se le comparte. Pero cuando ella empieza a blasfemar o de una mala manera, pues ya, ni modo. Dejarle trabajo a otra persona. El Señor mandará a otra persona a una circunstancia o algo. Bueno. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, se fue lejísimos. Salió de la sinagoga y se fue a la casa enseguida. Que le pertenecía a uno llamado Justo. ¿Pero qué? A un gentil. Porque acaba de decir que se iba para donde los gentiles. Entonces se fue para un gentil piadoso que vivía enseguida de la sinagoga. Un hombre que había conocido de Dios, siendo vecino de los judíos de la sinagoga, y él se fue para allá, a donde Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Imagínense, el principal de la sinagoga. Ahora, Crispo el principal no es que quiere decir que fuera el único, el mandamás, sino uno de los principales. Dice el principal de la sinagoga para identificar cuál Crispo fue el que se convirtió. O sea, uno de los principales de la sinagoga. Él con toda su casa. Dice, creyó con toda su casa. La casa de él, todos creyeron también. No solo él. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, creían después de ¿qué? De oír. Como dice la palabra. El creer es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces creían, oían, creían y luego se bautizaban después de haber creído. Antes de bautizarse creían. Y la salvación es por el creer, no por el bautizarse. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Imagínense, si el Señor le dijo eso a Pablo, ¿por qué sería? Seguramente Pablo estaba con miedo. Es humano, es normal. Y en una ciudad tan grande y con esos judíos alborotados, ya le había pasado antes persecuciones, apedreamientos, de todo, azotes. A lo mejor estaba con miedito, normal, como cualquier ser humano. Y el Señor en una visión, miren lo lindo que es, viene en una visión el Señor mismo y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire qué ánimo, ¿no? El Señor directamente en una visión. Y que tiene mucho pueblo, pero ¿serían muchos cristianos? ¿O mucho pueblo listo para aceptar la palabra? Está diciendo gente que es mía.
Porque él en su presencia, él sabe quién lo va a aceptar, pero él no influye para que nosotros lo aceptemos. Él lo sabe en su presencia, pero él no influye para que nosotros digamos sí o no, somos libres de decir sí o no. Pero él sabía que mucha gente faltaba todavía por aceptarlo. Él dice, tengo mucha gente en este pueblo, no temas, nadie te va a hacer daño. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, año y medio, se quedó en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Imagínense, el Señor le había dicho que nadie le iba a poner la mano encima, pero lo llevaron al tribunal. Y el procónsul, ¿qué era un procónsul? Un procónsul es un gobernador, designado directamente por el gobierno central de Roma, que en este caso era el emperador. Había unos cargos antiguamente que se llamaban cónsules y eran por cierto tiempo limitado. Luego ya empezaron ya 2 cónsules. Y entonces al que mandaban a otra provincia fuera de Roma lo llamaban procónsul, era como un cónsul delegado. Entonces él tenía toda la autoridad ahí, en la provincia de Acaya. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Se levantaron de común acuerdo los judíos y lo llevaron al tribunal, ante Galión. Ahorita les voy a decir quién es Galión, les voy a contar más de él. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Pero qué ley sería esa? Lo llevan ante un funcionario romano y le dicen que este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero lo lógico sería que le dijeran al funcionario contra la ley romana. Pero están hablando de la ley de Moisés, de su propia ley. Y miren lo que les contesta. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Recuerdan la promesa que le hizo el Señor en la visión? Miren que apenas empezó a hablar Pablo, ahí mismo el funcionario interrumpió y dijo, no, esto es cosa de su ley, es cosa de ustedes. O sea, miren que este hombre, que a veces ha sido maltratado por algunos comentaristas, por lo que viene a continuación, miren lo que dice a continuación y ya les hablo de Galión. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, muchas veces algunos comentaristas han dicho, pero mire que es que era un hombre que no le importaba administrar justicia ni nada, dejado. Y mire cómo le pegaban a ese otro hombre y él no hizo nada. ¿Por qué? Porque él tenía que sostener lo que había dicho. Mire que él separó muy claro lo que era el Estado de lo que era la religión. El Imperio Romano toleraba las creencias de los pueblos que conquistaba, los dejaban seguir adorando a sus dioses y hasta los incorporaban a su propio panteón de dioses. Por eso las ciudades de ellos estaban llenas de monumentos. Pero respetaban las creencias. Por ahí de vez en cuando había alguna persecución contra los judíos o algo, pero en general ellos podían practicar su religión, tenían sus sinagogas, todo. Pero este hombre les dice muy claro, no, si me lo traen, yo soy funcionario político de acá y judicial para hacer cumplir la ley romana, para hacer guardar la ley romana y al imperio. Pero ustedes me están trayendo un asunto que tiene que ver con religión, con su religión. Arréglese ustedes allá, yo no soy, les está diciendo, yo no soy competente para esto, no tengo jurisdicción en esto. Es algo que, la palabra jurisdicción viene de allá, juris dictio, decir el derecho. De ahí viene esa palabra, del derecho romano. No, eso no me corresponde a mí. Arréglense ustedes. Entonces cogieron al principal de la sinagoga, a un principal de la sinagoga, y le pegaban. Y él no hizo nada. ¿Por qué? Porque sabía que estaban agarrados por cuestiones religiosas y él no se iba a meter en eso. Se sostuvo. ¿Saben quién era este Galión? Hay una carta en que el emperador Claudio lo menciona. Y dice, mi amigo, dice el nombre completo, Julio, Galión, bueno, son 3 nombres que ellos tenían. Este Galión era hermano del poeta Séneca, que era amigo del emperador Claudio y de Nerón y todos ellos, el poeta Séneca y filósofo. Y este Galión era hermano de él, hermano mayor.
y lo describían siempre, tanto Séneca como las personas, lo describían como un hombre muy dulce. Claudio en la carta dice, amigo mío y procónsul en Acaya, y esa carta es del año 52. Luego más o menos el año 52, 51, 52 es la época de estos hechos en que estamos viendo aquí, 18 años después de la crucifixión de Cristo. En el año 51, 52 ocurrió esto que estamos viendo acá, porque estaba de procónsul en Acaya, Galión, y Claudio lo nombra en su carta, como amigo y como procónsul en Acaya. Y todo el mundo decía que era un hombre de muy buen temperamento, muy dulce, muy justo, muy noble. No era un creyente cristiano, pero era un hombre de buenos principios morales. Y entonces, ese fue el hombre que Dios usó para librar a Pablo. La conciencia de ese hombre, esa moralidad que él tenía, fue la que Dios usó para que ese hombre dijera, no, yo no estoy competente para esto. Y salvó a Pablo y evitó que le hicieran daño a Pablo, porque él sabía que lo querían, ¿cómo se dice? Matar, masacrarlo. Y Dios usó a ese hombre para librar a Pablo y le cumplió la promesa. Nadie te va a poner la mano encima, nadie te va a hacer daño. 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea, se quedó muchos días más, él no se fue de una vez. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, emprendió viaje de regreso a la tierra santa, por decirlo así. ¿Dónde se embarcó? En Cencrea. Cencrea es el puerto que les comenté ahora que quedaba al oriente, que era el puerto para partir hacia el oriente, en barco. Y al oriente hacia Siria. ¿Cuál es Siria? El país que queda arriba de Israel. Para allá iba. Primero ahí. Aunque bueno, después vemos la ruta aquí. Aquí van a mencionar toda la ruta. ¿Señora? ¿Priscila y Aquila son nombres de hombres? No, los judíos estos con los que él fabricaba las tiendas. Priscila era la señora y Aquila era el señor. Miren que aquí nombra primero a la señora y no a él. Hablamos la vez anterior que probablemente ella tenía un puesto más destacado en el ministerio, más activo. Por eso la nombran primero a ella que a él. Y llegó a Éfeso. Bueno, y se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Era un modo que los judíos, una costumbre que ellos tenían, cuando hacían un voto al Señor, se rapaban la cabeza para que la gente supiera que habían hecho un voto, una promesa al Señor. ¿Sí? Determinado tipo de promesa, ¿no? Había muchas promesas distintas. Entonces se rapó la cabeza. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, o sea, atravesó el mar, llegó a la ciudad de Éfeso, al otro lado del mar, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces volvió a entrar a la sinagoga en Éfeso también y a discutir con los judíos. Aquí había también otro problema de idolatría. La diosa principal de ellos era Artemisa o Diana. Los dos nombres, un nombre romano y el otro griego, pero es la misma diosa. La que llaman de la cacería. Bueno, y el templo de Diana era un lugar de peregrinación y de negocios tremendo. Alrededor había todo un negocio. Como todos los sitios donde hay idolatría y peregrinaciones, ahí siempre llegan a instalarse los del negocio. Ahí había un negocio grande. En Éfeso. Entonces, mientras en Corinto era la diosa del amor, entre comillas, había lujuria y había afán por el dinero, aquí había una gran idolatría por esa diosa, Diana de los Efesios. Dice que entrando a la sinagoga discutía con los judíos en el 19, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía es la ciudad donde estaba la iglesia que lo envió a él, a donde él siempre volvía a rendir informe después de sus viajes misioneros, donde él había sido maestro, profeta, predicador,
junto con Bernabé, ¿se acuerdan? De ahí fue que ellos partieron en su primer viaje. Entonces volvió a dar informe, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, pasó otra vez, estuvo un tiempo en su iglesia madre, por decirlo así, y volvió otra vez a pasarle revista a las iglesias de Galacia y de Frigia, o sea, de Turquía. O sea, emprendió el regreso nuevamente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos, se cree que el nombre completo probablemente era Apolinarios o, bueno, no recuerdo el otro, hay dos nombres parecidos, pero le decían Apolos. Y era de Alejandría, o sea, del norte de África, en Egipto. Alejandría quedaba en el norte de Egipto, la ciudad que fundó Alejandro Magno, que era una ciudad supremamente importante, y además tenía muchísimos judíos que habían huido de persecuciones, de diásporas, o que iban buscando el comercio, y era un lugar de mucha intelectualidad. Se unían las dos culturas, la griega y la judía, se unían ahí. Ahí fue donde se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta. Esto se hizo unos 300 años antes de la época que estamos hablando. Es muy probable que Apolos haya aprendido las Escrituras leyendo la Septuaginta. O sea, la Biblia de los 70 se llama. Septuaginta quiere decir 70, la Biblia de los 70, porque le hicieron 70 o 72 expertos judíos que fueron llevados ahí para traducir la Biblia del hebreo y el arameo al griego. Y esto fue algo que el Señor usó también, en el momento adecuado. Cuando ya Cristo iba a venir, ya esta Septuaginta era conocida por todo el imperio y usada en las sinagogas, en griego. La conocían. Y muchos gentiles también ya conocían el Antiguo Testamento en su idioma griego, el idioma común pues de la época. No todos eran griegos, pero el idioma común del imperio era el griego, como hoy en día el inglés se habla en todo el planeta. En esa época era el griego. Decía que había sido instruido en el camino del Señor, no dice por quiénes ni cuándo, quiénes le habían enseñado las Escrituras, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, había sabido de los anuncios que Juan hizo del Mesías que ya estaba por llegar, del bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan, pero no sabía probablemente de Jesús, de la venida del Espíritu Santo, no sabía de eso. Pero conocía muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento, y que era poderoso y que era elocuente, o sea, se expresaba muy bien en público. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, estoy en el 26. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le dieron las últimas noticias sobre Jesús, sobre su resurrección, la venida del Espíritu Santo. A ver, era un hombre, dice que poderoso en las Escrituras. Probablemente él estaba muy bien enterado de las profecías acerca del Mesías y de las señales cuáles iban a hacer. Por eso ellos, al explicarle sobre Jesús, él vio claramente que en Jesús se habían cumplido esas Escrituras. Y vamos a ver que es así, porque él lo va a predicar así. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, recordemos que estaban en Éfeso, ¿no? Entonces él quería pasar a Acaya, allá donde estaba Corinto, al otro lado del mar. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ven? Conocía las Escrituras del Antiguo Testamento, los anuncios del Mesías, las promesas sobre el Mesías, las señales del Mesías. Creía lo que Juan Bautista había dicho, de que estaba ya cerca el Mesías, que era inminente la llegada del Mesías. Y simplemente ellos le explicaron, mire, ya vino, y era Jesús.
y su vida fue esta, me imagino que le contaron los detalles de su vida, le contaron su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, todos los testigos que había, todo, y él, basado en las escrituras y en la vida de Jesús, se dio cuenta que efectivamente Jesús era el Cristo, y llegó y fue un predicador poderosísimo, tan poderoso que hubo momentos en la iglesia en que llegaron a considerarse la gente partidarios de él y otros partidarios de Pablo. Pablo no era tan elocuente, él mismo lo dice en sus cartas, que él no era tan elocuente ni tan bueno para hablar, pero este hombre sí era elocuente y sabía las escrituras muy bien. Entonces hubo gente que llegó a declararse partidarios de él, y hay una carta donde Pablo les dice: vea, esto no es que ser partidario de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, no, somos de Cristo. Somos el de Cristo, somos siguiendo hombres. Por eso nosotros no seguimos hombres, seguimos a Jesucristo. Bueno, eso era lo que quería contarles para el día de hoy. Para llegar hasta ahí, terminamos el capítulo 18 y surge este otro gran líder, este gran predicador que es Apolos. Pero vemos también cómo el Señor fue formando un equipo. ¿Sí? Hay algunos que son los que más se mencionan, pero sabemos que había muchos. Cuando vemos las cartas de Pablo, menciona gente. Estoy aquí con fulanito y fulanito o fulanita, saludos a fulanito y fulanita. O sea, en todas partes formaba equipos en todas las iglesias locales, a donde él fundaba y plantaba iglesias. Dice que aquí hablamos mucho de Timoteo, de Silas, ahora de Priscila y Aquila, y ahora también de Apolos. Bueno, formando el equipo del Señor, siempre respaldando. Y hablábamos ahora antes de la reunión de eso, de que es el Señor el que da el crecimiento. Él es el que trae la gente, el que mueve la gente. Una iglesia crece porque es el Señor el que da el crecimiento, no nosotros. Por muy elocuentes, por mucha Biblia, hacemos nuestra parte. Hay que orar, pedirle al Señor, tratar de que nuestra conducta sea de testimonio, compartirle a las personas y recordar algo: los pastores no dan a luz ovejas, son las ovejas las que dan a luz ovejas. Pues, aunque todos debemos predicar y tenemos esa comisión, recordemos, pidámosle al Señor que sea así, con esta congregación, con tu congregación, tú que estás escuchando este audio, tú donde te encuentres, que el Señor traiga obreros. Es decir, la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Que el Señor traiga obreros que estén capacitados para enseñar, para transmitir el mensaje de salvación del Evangelio, y que después puedan discipular a las personas, porque no es solamente predicarles y que sean salvos, sino discipularlos para que ellos a su vez también transmitan el Evangelio a otras personas y más almas lleguen a los pies de Cristo y más gente pueda ser salva, tener vida eterna y perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Te damos gracias por este ejemplo de Pablo, de Priscila, Aquila, Apolos, Señor. Y porque muestras tu protección, Señor. Muestras tu protección a quienes predican tu palabra, tu evangelio, Señor. No solamente el que cree en ti tiene vida eterna, sino también tiene esa especial gracia que tú das, Señor, y esa protección que tú das a las personas que trabajan para ti, que te sirven, Señor. Todos estamos llamados, somos comisionados para predicar el evangelio, Señor. Todos los que creemos en ti, y te pedimos que nos des ese denuedo para hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, oramos y por sus méritos. Amén.